Muy poco de México. El náhuatl es como mi idioma favorito porque es como algo súper diferente. Ania, ¿cuánto tiempo llevas emprendiendo aquí con tu empresa de México? Uy, justo este mes voy a cumplir 9 años. 9 años. Ya sé. Tienes una aplicación para aprender idiomas. Es una plataforma para aprender idiomas y nos enfocamos en alemán para hispanohablantes que quieren trabajar en Alemania. Y durante todos estos 9 años, ¿cuál ha sido, digamos, el choque cultural en la chamba más duro para ti? En mi empresa, la verdad, no he tenido tantos choques culturales porque obviamente trabajando en una empresa de idiomas, pues incluso también todo el team, todos hablan mínimo 2, 3 idiomas, Sí. ¿no? Entonces creo que eso facilita las cosas un poco, pero igual con agencias externas o algo así, muchos choques. Sí. Una vez te visitamos en Cholula, Puebla, ahí tenían su central de Saloa. Seguimos teniéndola ahí. Ajá. Órale, sí, y de eso yo también me percaté que su equipo súper, bueno, son políglotas. Sí. ¿Nos podías explicar qué es la definición de un políglota? Ok, claro. Bueno, un políglota es una persona que habla, que hable varios idiomas. ¿Cuántos? Pues no hay una definición en sí. O sea, yo he sido varios años co-organizadora de la Polyglot Conference y ahí justamente decimos siempre, ¿no? Si hablas un idioma y quieres aprender un segundo, pues más que bienvenido. Pero yo personalmente diría para ser políglota, pues tienes que saber unos 3, 4 idiomas, porque si no... Pero eso, o sea, no existe en sí una definición. Ok. ¿Tú cuáles hablas? Bueno, eso siempre es como la pregunta más difícil. Mira, yo he aprendido unos 13, 14 idiomas, Ok. pero no los hablo todos con fluidez. Por ejemplo, todos los idiomas asiáticos no los logré. Japonés, o sea, estuve aprendiendo japonés durante 12 años, mandarín lo mismo, pero no queda mucho, la verdad. Quizás puedo presentarme o algo así. De los que hablo bien son más idiomas que se parecen, entonces es un poquito más fácil, ¿no? Obviamente el alemán, francés es mi segundo idioma, inglés, luego el cuarto es el español. El náhuatl es como mi idioma favorito porque es como algo súper diferente aprender náhuatl. Cada idioma es como que tienes que pasar por un choque cultural. Yo cuando llegué a México en el 2014 sabía muy poco de México, no sabía nada de español y entonces viví, porque hice mi maestría en ese entonces y viví con 11 mexicanas, 11 chicas. Yo tenía 25 y las chicas eran más jóvenes, como de 20 años o algo así. Y vivir con 11 mexicanas es como un choque cultural, pero wow, ¿no? O sea, increíble, pero al mismo tiempo dices, wow, ok, tienen 20 años, pero aún como que no, por ejemplo, ¿no? Vivíamos todos en la uni, en el campus, ¿no? Y ahí no podíamos tener visita de hombres, por ejemplo, ¿no? O sea, así de estricto. Y tenían 20 años o algo así. Y para mí, viniendo de Alemania o desde Suiza, en este caso venía, pues dije, ¿cómo es posible esto, no? Que no pueden tener a un hombre que se queda la noche o algo así, ¿no? Y pues es parte de, ¿no? Claro, costumbres al final. Claro, Sí, claro, sí. es parte de. Órale. ¿Cómo describirías a la gente que nos está viendo la región de donde eres tú originalmente, que también es mi región, Ostwestfalen? Tú eres de otro pueblito, pero nuestros pueblitos están Estamos a 20 minutos o 30 a 20 minutos. Sí. Eres de Riedberg, Sí, ¿no? sí, Riedberg, sí. mis papás se conocieron, creo que en el carnaval, en Riedberg, unos pocos meses después. O sea, todo es gracias a esta ciudad que naciste. ¿Cómo la describirías? ¿Hablamos poco? Sí. Y sí es verdad. Con mis Bueno, compas yo además no. hablo bien poquito. Yo hablo un chingo siempre. Bueno, tú siempre hablas un chingo. Yo hablo mucho. No, pero lo que dicen de esta región es que hablan poco, que necesitan pocas palabras y que son también necios. Eso también. Uah. Y eso tengo que decir que yo también soy necio. Sí. No es bueno. Yo siento como ser necio en muchos aspectos te conviene también. Obviamente a veces te aferras demasiado a cosas, Justo. ¿no? Y no quieres soltar y dejar ir. Justo, Eso ahí justo. tenemos que trabajar todavía. Y sobre todo en cuanto a choques culturales, creo que es tan importante dejar esta parte porque si no,
o sea, vas a ser muy infeliz si sigues ser necia, ¿no? Y también en cuanto a culturas, no existe eso de que algo es mejor o peor, es simplemente diferente. Y si no lo ves así, si sigues pensando de que esto es peor o mejor de lo que yo conozco, pues solo vas a sentir sufrimiento. Sí, la neta que sí. Hay que ser como agua, ¿no? Fluir, Justo, ver, estar abierto y... justo. También a la gente, yo siento, de nuestra región, le cuesta bastante si le cambias los planes, ¿no? Ah, sí. ¿Tú te identificas Die con eso? Planänderung. Aber das haben wir doch schon vor. O sea, es como, Planänderung, es como cambio de plan. Eso ya, Sí. ya habíamos planeado hace 2 semanas o 2 meses, tal Sí, vez. sí, sí, o 2 justo, años, en algunos justo. casos. El paisaje de nuestra región, ¿cómo lo describirías a la banda? Cuando ven fotos de Alemania es mucho esto, es como muy verde, yo lo veo muy verde, Sí. mucha naturaleza, ¿no? Yo crecí en un pueblo con muchísima naturaleza, bosques, lagos, ¿no? Sobre todo de, digamos, marzo, abril hasta septiembre, octubre, muy verde. Y luego también de estos, ¿cómo se llaman? Estas cosas que producen energía del viento. Ah, sí, los molinos eléctricos, ¿no? Eso. ¿Será? No sé Pongan cómo. en los comentarios cómo se Por llaman favor, esas madres. Que... ayúdanos con el español aquí. En cuanto a las casas, y yo incluso crecí en una casa que es como de estos estilos de Fachwerk, Ah, ¿sabes? son muy bonitas. Y eso es mucho de la región también. Son, a ver, ¿cómo lo describiríamos? Pues Es que son un- como piedritas con madera en medio. Es para mí muy bonito, la Sí. verdad. Se me hace muy bonito el estilo. Como medieval también, Un ¿no? poco, ujú. Sí. Sí, sí. Órale, y también agricultura en nuestra región bastante, ¿no? Súper importante, Sí. sí. Y también económicamente hablando, es una región fuerte también, ¿no? Hoy en día, sí. Sí. O Muchas sea, muchas empresas. empresas, sí. Y justo de las empresas, el Mittelstand, ¿no? O sea, no las empresas multinacionales que encuentras en Hamburgo, en Colonia, en Múnich o algo así, sino más bien las empresas medianas, pero que son muy importantes en la economía alemana. Sí. Y también hay empresas muy grandes Justo. de nuestra región. Justo. Cerca de donde eres tú, de ahí hay una empresa muy famosa de Mähdrescher, ¿cómo se llaman esas? Ah, Klaas. Class, ¿no? Los Sí. que producen para las cosechas Sí. agrícolas. Oetker, Sí, de sí. Bielefeld. Sí. Bueno, muchas. Y es una región muy bonita, siento. Y Como, si quieren un choque cultural, deberían venir a vayan, esa. vayan. Sí. Pero deberíamos ir todos juntos, ¿no? Sí. O sea, vamos a invitar a una fiesta o algo así. Sí, Anya y yo vamos a hacer los días, pero Ok, va. justo lo que así insinúa Anya es un poco ese estereotipo, pero la neta es un poco verdad sobre la gente de nuestra región, calladitos, tercos, como un poco así, ¿no? Así Pues como- como nosotros, ¿no? Pero tienen un corazón de oro, eso sí, pero Eso sí. necesitas saber de cómo descongelar eso. Como siempre con cada cultura, eso es lo importante, ¿no? Que no hay que juzgar, sino más bien de decir, a ver, ¿de dónde viene esto, no? Y una vez, o sea, hemos hecho incluso un video sobre esto, sobre la influencia que aún sentimos en la cultura alemana, la influencia de la Segunda Guerra Mundial, Claro. ¿no? De lo que vivieron nuestros abuelos al final. Y con esto también nuestros padres, que fue justamente la generación después de la guerra, ¿no? Es un tema tan importante y obviamente se nota en nuestra cultura, lo que han vivido Muchísimo. ellos, ¿no? Claro. Muchos traumas yo también siento como que se van pasando. Por ejemplo, mi abuela tenía siempre el sótano repleto de cosas. Mi ¿no? mamá aún lo tiene, la tuya, ¿no? Bueno, sí, mi mamá sí. es un poco de hoarding también, ¿no? Así como, pobrecito. Como Pero un sí. hamstercito, ¿no? Sí, que sí. mete ahí un montón de cosas por si Sí. acaso pasa algo, Sí, yo ¿no? creo que cuando voy a casa de mi mami, yo creo que podríamos vivir con esta comida fácilmente unos 3, 6 meses sin Sí. ningún problema. Sí. Y pues crecieron esas generaciones, Esta ¿no? mentalidad, sí. Y creo que eso es tan importante, ¿no? Antes de juzgar, entender también de dónde Sí. viene. Y pues lo mismo lo tenemos que hacer nosotros también cuando estamos en México o en cualquier otro país también, ¿no? Por supuesto. Estos choques. Órale. ¿Cuánto tiempo en total llevas conociendo México?
10 años. 10 años. Ya celebré este año mis 10 años en México. ¿Y cómo fue la primera vez que llegaste? Pues yo llegué como estudiante. Mi plan era quedarme 6 meses. Ya. Pues ya son 10 años. Esa historia ya hemos escuchado varias veces aquí en el podcast. Pues es como el vicio, ¿no? Sí, yo lo veo un poco como el vicio. Te dan un poco para probar y luego dices, quiero más, quiero más, quiero más. ¡Necesito! Justo. Entonces, sí, llegué como estudiante, quería hacer nada más mi último semestre de la maestría. Yo estudié en Suiza, o sea, yo llevo en total, nací, crecí en Alemania, pero llevo ya 17, 18 años fuera de Alemania. Entonces, he vivido en muchos países. Y bueno, entonces llegué como estudiante, de ahí conocí a mi en ese entonces pareja, que era mexicano. Y como mujer independiente me gusta decir, no me quedé por él, pero sí me quedé por él. Ah. La verdad que sí. Bueno, esta relación igual duró unos 5 años, entonces estuvo bien también ver esta parte, ¿no? Y de ahí hice mi tesis de la maestría en una empresa en México, una empresa muy, bueno, multinacional, internacional, pero igual con compañeros mexicanos, ¿no? Ujú. Y de ahí yo ya sabía que yo quería tener mi empresa. Y ahí, pues, hablamos muchas veces del choque cultural, ¿no? O sea, luego te lo cuento de todas las historias chistosas, ¿no? De cómo me he equivocado con el idioma y todas Ajá. estas, ay, historias, la verdad, me da mucha risa. Pero también hay que hablar de la influencia o del choque cultural positivo. Ujú, claro. Yo toda mi vida sabía, desde mis, no sé, 8 o 9 años, sabía que quería tener mi empresa. Ujú. Pero como alemana, pues, ¿cómo nos enseñan eso, no? Que hay que tener más experiencia, hay que tener un plan seguro. Tener una empresa no es un plan seguro. No, justo, o sea, en Alemania cuando tú normalmente, depende mucho del círculo en que creces, pero si es como típico clase media, lo que es, pues sí, lo más común en Alemania, o dicen, uy, tu propia empresa Justo. y tu Sí. jubilación. Y ¿Estás un seguro? Sí, sí, sí. seguro, mejor algo, no sé, ve a chambear Sí, a sí. Mercedes o Sí, sí. Volkswagen o no sé, O ¿no? sea, mi familia tenía 2 planes para mí. Mi mamá me quería ver como maestra de francés en Alemania, porque Ok, me encanta el francés. Y mi papá me quería ver como contadora, porque me encantan los números. ok. Entonces, como, Sí, muy tradicional, pues pues sí. sí. Y al final, estando en México y sobre todo gracias a esta pareja mexicana y gracias al ambiente en el que estuve en ese entonces, pues aprendí mucho de que no hay que pensar siempre de esta manera. O sea, el plan en tener una empresa, obviamente tienes que tener tu plan, sigues el plan, etcétera, pero ¿cuántas veces tienes que decir, ay, así no me funciona? Mm, Entonces, algo que yo había pensado que para tener mi empresa necesitaba, no sé, más recursos, más experiencia, más contactos, más de todo, que no tenía porque yo tenía ujú, 25 años. mm. Pero al final, viviendo en México, entendí una cosa súper importante. Lo único que realmente necesitas para ser emprendedor o emprendedora, para tener tu empresa, es tener huevos. Y de ver, O varios, ¿no? bueno, pero sí es eso, o sea, hacerlo y luego vas a encontrar tu camino definitivamente, pero hay que hacerlo, hay que de verdad to dare, ¿no? O sea, Ajá, hay que ir adelante y pues siempre ver qué solución vas a encontrar, porque problemas siempre habrá. pues sí. Definitivamente. Pero y eso es como el choque cultural que yo vi en la cultura mexicana, pero de una manera positiva, ¿no? Sí. De que como que eso fue mi inspiración. Incluso yo sé que algún día, y creo que no me voy a tardar mucho, yo quiero conectar estas partes, porque siento que en cuanto a negocios, las dos culturas, la cultura europea slash alemana y la Ujú. cultura mexicana slash latina, pueden aprender mucho la una de Sí, la otra. sí. Entonces creo que como que para fundadores de startups es súper importante tener este intercambio. Ujú. Y por eso para mí como algo de venture capital en esta
porque yo trabajo también como mentora para startups en varios países. A ver, aquí para La Habana que nos escucha, startups son empresas jóvenes de tecnología normalmente, Justo. ¿no? Donde, bueno, no sé si se enteraron, yo también estoy involucrado en uno. Tú ya muy exitosamente lideras el tuyo desde hace 9 años aquí en México. Y Venture Capital es el capital de riesgo. Esos son los fondos de inversión que son muy importantes porque sin esto, todo este sistema de empresas innovadoras no funciona porque necesitan lana. Justo. Porque van comenzando normalmente no en algo muy tradicional, sino algo medio volado, ¿no? De cabeza. Justo. Gracias por la traducción. Cuando uno trabaja en un ambiente como que Sí, no sí, se sí. da cuenta, ¿no? Pero sí, es muy cierto. Gracias por la traducción. A tu orden. Entonces estuvo muy interesante ese choque cultural para ti porque, claro, ¿no? Como yo tuve algo parecido llegando aquí a México, como también en admiración, yo vi a mis compas mexicanos luego haciendo como más pues al final también casi la misma o incluso más incertidumbre que en Alemania, ¿no? Porque pues aquí siempre las cosas pueden cambiar bien rápido. Y incluso también con recursos donde dices, yo no me lo atrevería ahorita, así, Claro. ¿no? Pero sabes que, Jan, ahí yo veo mucho, si pensamos más, y yo soy mucho pienso demasiado en el futuro, y ya estoy hablando de cosas muy locas, pero yo veo esto como la ventaja principal en el futuro, el potencial de adaptación. Ujú. Si no sabes adaptarte Sí, hoy en día a nuevas circunstancias, la pandemia nos sí, demostró sí, sí, eso sí. perfectamente, Sí, pero en general, ¿no? O sea, el cambio de tecnología, ahorita con sí, inteligencia artificial, sí. pero en general de cómo funcionamos como sociedad, de cómo funcionan los países, la política, etcétera. Entonces, si no sabes adaptarte a las nuevas circunstancias, vas a perder. Y si sabes adaptarte bien, vas a ganar. Entonces, eso para mí es como una súper fortaleza del mexicano. Sí, y justamente creo que sería un tema bastante crítico en Alemania, ¿no? Porque ahí ya, pues hemos criado un poco generaciones de personas que, pues un mismo trabajo toda la vida. No todos, ¿no? Pero hay un Y montón por de... eso también ahí, o sea, lo vemos también en la tecnología, ¿no? O sea, se quedan un poco atrás, podrían estar mucho más avanzados Ujú. en algunos aspectos porque hay demasiadas reglas. Y Mm, porque hay que seguir las reglas, pues las reglas en este caso, no quiero decir que no deberían existir reglas, creo que es súper necesario sí. tener reglas, pero lo que voy es que también a veces no nos permiten avanzar en Mm, algunos aspectos, ¿no? mm. Entonces creo que ahí justamente la cultura de las startups es justamente eso, es pues una tecnología disruptiva, ¿no? Es algo nuevo, es una nueva cultura, es una nueva forma de llevar una empresa, ¿no? Y eso es lo que necesitamos en Alemania, creo.